Con su venia, presidente, compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores. Esta sesión se trata de revisar el último gobierno de la administración del presidente Peña. Pero más allá de las cifras y de los datos que contenga este informe, yo me quedo con el balance que hizo la sociedad de esta administración el 1 de julio, logrando al presidente más votado de la historia, Andrés Manuel López Obrador. ¿O estamos en la noche de los cínicos? ¿O parece que aquí hay varios partidos que no entendieron el mensaje? Se necesita muy poca vergüenza para venir a decir aquí que por décadas han servido al país, cuando se han servido del país y lo han saqueado. Entregan un país en ruinas. La gente se cansó de vivir con miedo, de la violencia creciente, de los muertos que se acumulan, de las extorsiones que se multiplican y del dolor insondable de las familias de los desaparecidos. Es una crisis de derechos humanos sin precedente. Un clamor recorre todo el país. Justicia, 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 justicia. Nos regalan un andamiaje, una agenda progresista que nos va a servir. La gente votó en contra de eso, 30 millones de mexicanos votaron en contra de sus reformas estructurales. El pueblo ha votado por un cambio en la economía. En las 3 últimas décadas, México ha sido el alumno más aplicado de los organismos internacionales. Se adelgazó el Estado, se abrió la economía, se hicieron instituciones autónomas, se vulneró la propiedad de los recursos naturales del Estado y seguimos con un crecimiento insuficiente, decepcionante, donde se acumulan los pobres y el salario cada vez alcanza para menos. En la administración que termina, se consolidó un Estado despilfarrador, que cada vez tiene más ingresos y cada vez gasta peor. Mientras que tenemos una cifra récord de endeudamiento público, tenemos la cifra de inversión más baja desde los años 40. El aumento del gasto corriente en excesos y privilegios de una alta burocracia no tuvo moderación alguna. Pasamos de los derechos a las mercancías y el Estado se convirtió en un gestor de intereses particulares en una economía que no es de mercado, es de compadrazgos. El modelo energético privatizador ha resultado un fracaso. El aumento del gas y los gasolinazos han golpeado a todas las familias mexicanas. Tuvimos el aumento de precios más altos en los últimos 15 años y nos han dejado en una vulnerabilidad extrema al tener que importar más del 73% de la gasolina y el 80% del gas. Las refinerías están abandonadas. La deuda de Pemex asciende a 100,000 millones de dólares y la plataforma de producción está en los niveles de 1980. Eso sí, la corrupción de Pemex está intocada y el robo a los combustibles se ha convertido en uno de los más jugosos negocios del crimen organizado.
No se vale, no se vale tirar la piedra y esconder la mano. El pueblo de México lo sabe. El único partido que votó en contra del gasolinazo es Morena. Todo lo demás es hipocresía. El abandono del campo es ofensivo. Sorprende la ignorancia de aquellos que presumen el superávit de la balanza agropecuaria e ignoran, pasan por alto, que 8 de cada 10 mexicanos en pobreza alimentaria están en el campo e importamos más del 30% de lo que consumimos. Tenemos la generación de jóvenes más grande de la historia. Nunca habíamos tenido tantos jóvenes y nunca tan abandonados. Los jóvenes son los desempleados, los mal pagados, los rechazados por el sistema educativo y excluidos de todas oportunidades. Han sido también las víctimas de la violencia. 6 de cada 10 abarrotan las prisiones, 1 de cada 3 desaparecidos y 1 de cada 4 muertos en esta guerra infame. La reforma educativa fue una simulación. El único objetivo era transgredir los derechos laborales de los maestros. Pero el ya basta más fuerte del 1 de julio fue en contra de la corrupción y de la impunidad. El saqueo de las finanzas públicas y del patrimonio nacional no tiene límite. Solo un ejemplo. Mientras en varios países las investigaciones de corrupción han provocado incluso hasta la caída de presidentes, en nuestro país parece que la justicia baila al ritmo de la samba de Odebrecht. Muy tarde ha llegado la disculpa sobre el daño que le generó a la institución presidencial tantos escándalos de corrupción. Nos dejan la casa muy sucia, por más que la pinten de blanco. El 1 de julio, el poder regresó al pueblo. Y el día de hoy, con la instalación de esta legislatura, se cierra el ciclo de desmantelamiento del estado de bienestar, producto del pacto social que representó la Constitución de 1917. La revolución pacífica de las urnas de 2018, señoras y señores, es la cuarta transformación. Al igual que la independencia, la reforma y la revolución, es el pueblo organizado el que toma el poder y el destino del país en sus manos. Es la gente que protesta en paz, se informa, se organiza, resiste, se conecta, forma redes y altera el curso de la historia. Este es el movimiento de regeneración nacional. Se trata de un nuevo pacto social y de construir una auténtica democracia. El objetivo del próximo gobierno será poner el bienestar de la gente como el eje principal de la política pública, para hacer realidad los derechos sociales establecidos en nuestra Constitución. Es tiempo de que sea el gobierno el que se ajuste el cinturón y ya no las familias mexicanas. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La austeridad en el gobierno no es un asunto de forma, sino de principios y compromisos con el buen uso de los recursos que con tanto esfuerzo pagan los mexicanos. Vamos a hacer la ley reglamentaria que por tantos años se ha pospuesto para regular el artículo 127 constitucional y que se cumpla lo que ahí dice, que nadie gane por encima de lo que gana el presidente de la República
Y propondremos también una ley de austeridad de Estado. El cambio radical por el que votó la gente significa asumir un compromiso implacable contra la corrupción, sin matices y sin excepciones. Reformaremos el artículo 108 constitucional para romper el pacto de impunidad y que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales o delitos contra la corrupción. Los jóvenes tendrán una oportunidad. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está dedicado a romper el círculo vicioso donde los jóvenes no tienen oportunidades porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque nadie les abre la puerta. Los jóvenes tendrán un futuro con certidumbre en trabajo, educación y desarrollo en libertades. Construiremos la paz y un auténtico Estado de Derecho, donde las familias recuperen su tranquilidad y impere la ley. Iremos con todo hacia la construcción de una democracia verdadera que implica empoderar a la sociedad, dotándola de instrumentos de democracia participativa. Tendremos un nuevo paradigma económico que demuestre que es posible tener una política social y fiscalmente responsable. Impulsaremos una verdadera reforma educativa de la mano de los maestros. Señoras y señores, ¿qué le toca a este Congreso después del 1 de julio? En la Cuarta Transformación, nosotros debemos protagonizar el renacimiento del Congreso, como un poder soberano y representante auténtico del pueblo y para el pueblo, donde prevalezca un debate respetuoso, se privilegie la construcción de los acuerdos y se garantice el derecho a disentir. Los convoco a que seamos una legislatura fundacional. Lo que ocurrió el 1 de julio también nos compromete. El Congreso debe significar un Congreso soberano que haga efectiva la división de poderes, respetando la Constitución y las leyes. Significa que las cámaras ejerzan sus facultades de control y en especial la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos en todo el país. Significa un poder legislativo que dialogue con la sociedad y que respete las diferencias. Un Congreso que dignifique el papel del legislador, que termine con fueros y privilegios, que abra las puertas a los ciudadanos, que vuelva a ser la casa del pueblo, que se presenten iniciativas ciudadanas que se conviertan en ley y en políticas públicas. Les propongo una Cámara austera y transparente, una auténtica caja de cristal que sea un ejemplo de transparencia para los otros poderes. Todo esto nos convertiría en un poder transformador. Por eso votó la gente el 1 de julio. Hace 50 años, los jóvenes que demandaban libertad tuvieron como respuesta a la represión. Hace 30 años, las fuerzas de izquierda, progresistas y nacionalistas, apostamos por la democracia. Han sido muchas batallas de estudiantes, de campesinos, de maestros, de trabajadores, de pueblos originarios, de mujeres, de jóvenes, de los promotores de la diversidad, de las víctimas de la violencia y de los desaparecidos. Nunca más un país de feminicidios, nunca más un país donde crímenes como los de Tlatlaya, Atenco, Aguas Blancas, Acteal, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa queden impunes. Nunca más la represión, asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, no más crímenes de odio. La justicia a las víctimas no será una asignatura pendiente. Exigimos también justicia en el fraude electoral de Puebla. Hoy, con esta sesión de Congreso General, inicia
la salida de la larga noche de violencia, estancamiento económico, pobreza y corrupción. Ahora nos corresponde a los legisladores hacer realidad el mandato que claramente nos dieron en las urnas los ciudadanos, en especial las leyes que apruebe este Congreso, que dejen de ser aspiraciones y se conviertan en instrumento para la transformación del país. Es el tiempo de la cuarta transformación. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Y que viva México!